Buen día, mi nombre es Juan Antonio Jesús Martínez Pérez de FIME. Esta es la práctica número 5 de Laboratorio de Ingeniería Electrónica. Soy de la Brigada 611. El día de ahora vamos a ver la práctica de diseño de un amplificador de emisor común y vamos a empezar con la práctica. Entonces tenemos aquí lo que viene siendo el procedimiento. Hay que implementar el circuito del amplificador emisor colector y observar que los valores corresponden al diseño planteado. Entonces vamos a verificar. Primero nos pide calcular la beta. La beta de un transistor. Esto se verifica en un multímetro físico, con un transistor físico también. Pero como esto es un circuito simulado, pues no se puede simular. Entonces hay que checar. Pues se verificó, ¿verdad? Nos dio que la beta es igual a 100. Entonces tenemos el voltaje de corriente circuito. Aquí tenemos el circuito armado, que es este de aquí que tenemos acá abajo, y el voltaje de cortocircuito es de una voltaje de 12 volts. Aquí lo tenemos. Y el voltaje de colector, solamente conectamos la señal del multímetro en el colector y verificamos que es 4.89 volts, 84.9, es el voltaje de base. Hay que conectar para checar el voltaje de base. Desconectamos, vamos a la base, corremos y 1.758 volts. Aquí lo tenemos también. Vamos al voltaje del emisor. Aquí lo conectamos. Vamos a checarlo. 1.102 volts. Aquí lo tenemos, 1.102. Una vez tomados los voltajes, tenemos que observar que cumplen las siguientes condiciones. El voltaje de base es igual o casi igual al voltaje emisor más 0.6. Si vemos aquí, el voltaje emisor 1.102 más 0.6 es igual al 1.702. Es casi igual a 1.758. Tenemos que el voltaje de base y emisor son menores al voltaje de colector, y aquí lo tenemos. Se cumplen con esas condiciones. Y pues el voltaje de cortocircuito es mayor al voltaje del colector, que aquí lo tenemos. Después nos solicita verificar las amplitudes de voltaje pico a pico de entrada y de salida con un osciloscopio, y agregando una señal senoidal con las siguientes funciones de 5 kHz a 200 mV de pico a pico. Entonces nosotros vamos a agregar este generador de funciones aquí en lo que es la entrada. Conectamos y tenemos configurado a 5 kHz y una frecuencia y la amplitud de 100 milivolts pico. Como es pico a pico, serían 100 más 100, 200. Conectamos el osciloscopio y ya tenemos el canal 1 a la entrada, el canal 2 a la salida y la tierra directamente a tierra. Aquí está. Corremos el programa y aquí está. Aquí tenemos lo que es la señal senoidal. Entonces verificamos. Primero, ahí está. Ahí está, voltaje máximo del canal 1, que es 98.2 milivolts, que es casi lo mismo que tenemos acá de 100 milivolts, que es de voltaje de salida. Y luego el voltaje de entrada 1.31 volts, 1.31 volts, que aquí tenemos 1.3 volts, que viene siendo lo mismo. Después tenemos que medir los voltajes de punto A y B, que vienen siendo estos puntos de acá. Tenemos que verificarlos y para eso vamos a insertar una resistencia de 10 kilo ohms entre los puntos A y B. Entonces vamos a analizar lo siguiente. Cerrar esto, agregamos una resistencia. Primero la acomodamos aquí mero. Vamos a desconectar el multímetro y vamos a verificar. Vamos a conectarlo esto acá en voltaje de corriente alterna. Nos da 70.78 milivolts. ¿Qué es esto? Ok. Y luego en el punto B vamos a verificarlo. Vamos a conectar el punto B. Vamos a ponerlo un poquito al lado. Ahí mero. Vamos a checarlo. Nos da un valor de 41.013 milivolts.
Aquí lo tenemos, .013, o sea, más o menos, casi lo mismo. Vamos, y por último nos pide medir la resistencia de salida del amplificador, pero tomando una carga de resistencia L a 10 kHz. Aquí tenemos la resistencia. Vamos a conectar el multímetro en la salida. Ahí mero. Y primero vamos a quitar esta resistencia que habíamos agregado. Corremos el programa. Verificamos el voltaje y aquí está, tenemos 950.36 milivolts, que es lo que tenemos aquí. Y después vamos a hacer lo mismo, pero con la resistencia L igual a 5 kHz. Aquí está. Corremos nuevamente el programa. Nos da 634.6 milivolts aproximadamente. Aquí lo tenemos. Y pues en la resistencia L es lo que tenemos, ¿verdad? Y eso viene siendo toda la práctica.